In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Laudetur Jesus Christus. Intentions for the Mass, dear friend Michael Cormier of the United States. I am suffering with you. I offer this Mass for your health, spiritual, and your body. Saluto anche a Donna Mariela a Roma, insieme a Fra Alexis Bugnolo, e ringrazio la bontà di Mariela e Fra Alexis con il suo lavoro nei confronti di questo amico e servo del Signore. Rezo también por ti, Gabriel, y por tu enamorada, Lucero, que están siendo aprobados duramente en Argentina en estos momentos en que parece que las fuerzas del mal están desatadas. No tengan miedo, el demonio es un perro atado, el problema está en que nos acercamos a él, nos muerde. Cuanto más desprecio tengamos hacia él, cuanto más nos alejemos de él, entonces nada podrá contra nosotros, en el nombre de Jesucristo y de su Madre Inmaculada, la Virgen María, y de San Miguel Arcángel. Ánimo, Gabriel y Lucero, adelante. En la palabra de Dios nos recuerda que todos llevamos en nosotros un hombre viejo. Ese ser humano viejo que habita en nosotros y contra el cual debemos combatir todos los días, es consecuencia del pecado original. Nos fue sanada esa herida en el bautismo, quedaron las consecuencias del fomis peccati, por el cual pusimos nuestros miembros y nuestras capacidades que Dios nos dio al servicio del pecado como una suerte de idolatría. ¿Y cuántos católicos somos idólatras? No porque veneramos las imágenes, porque eso no es idolatría, ya lo sabemos. Las imágenes están permitidas ya en el mismo Antiguo Testamento, y desde que Dios se hizo hombre, las imágenes son legítimas para nuestra devoción. Los ídolos que tenemos los seres humanos son nuestras pasiones, nuestras concupiscencias, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, es decir, la ambición, la codicia, y todo esto nos lleva a la soberbia de la vida. Ahora pues nos invita el apóstol, la palabra de Dios, a dejarnos liberar de la esclavitud del pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios. La libertad no es hacer lo que a mí me parece ni lo que a mí me dé la gana. La libertad es libertad solamente para hacer lo que Dios quiere, y lo que Dios quiere es siempre lo bueno para nosotros, lo bueno para mí, aunque yo, con mi pequeña razón de hormiga, no me dé cuenta ante la infinita inteligencia y sabiduría de Dios. En el Evangelio tan conocido, Jesús nos habla de el cuidado que debemos tener contra los falsos profetas que vienen a nosotros vestidos con apariencia de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, lobos voraces que tratan de destruirnos y devorarnos. Por sus frutos los conoceréis. Lastimosamente vamos conociendo estos frutos
sobre todo después del Vaticano II. Las semillas fueron ya sembradas en el Vaticano II y preparadas por el modernismo que les precedía. Hoy estamos viendo los frutos. Y hoy tenemos que lamentar esta jerarquía, la gran mayoría, porque hay excepciones venerables y santas, la gran jerarquía ya no necesita disfrazarse de oveja, se está mostrando como lobo. Si tenemos pastores que actúan como lobos, ya no necesitamos la acción de los lobos. Los frutos de esta apostasía que se está generalizando en la Iglesia en virtud del relativismo, del subjetivismo propios del movimiento modernista que se ha infiltrado en la Iglesia junto con la masonería y el sionismo o el judaísmo internacional. No olvidemos que el odio a Cristo y a su Iglesia comenzó en el Sanedrín que condenó a Cristo y desde entonces continúa una línea ininterrumpida hasta nosotros en que este odio se presenta frontalmente y este odio parece animar a tantos jerarcas, altos jerarcas, obispos, cardenales de la Iglesia que pretenden destruir con el relativismo de la doctrina de la fe. Porque para el modernismo la religión es un sentimiento misterioso, es un sentimiento que va evolucionando según la historia personal y la historia del mundo. La religión no es Dios que viene a nuestro encuentro y se nos revela. Es el hombre que intuye el misterio y lo expresa de diversas maneras. Por eso no debe extrañarnos que el catolicismo, el cristianismo, sobre todo con el documento de Abu Dhabi y la visita que hizo a Medio Oriente Francisco, el catolicismo quede puesto al mismo nivel de las otras religiones, que no son verdaderas, que pueden ser respetadas, pero no son verdaderas porque son esfuerzos, a veces admirables, de parte del hombre para llegar a Dios. En cambio, el cristianismo es la iniciativa de Dios mismo que viene al encuentro del hombre. Primero con el pueblo elegido en el Antiguo Testamento y definitivamente con todos los pueblos, naciones y lenguas en el Nuevo Testamento. Guardaos de los falsos profetas. ¿Cuál es la piel de oveja de hoy? La fraternidad universal, la ecología, la casa común, la tolerancia. No, el cristiano debe ser intolerante. Toleramos por caridad las limitaciones y defectos de nuestro prójimo, pero no podemos tolerar que nuestra fe sea pervertida y prostituida por las ideologías de turno como la LGBTQ, como la ideología transhumanista, como las ideologías tanatófilas o ideologías de muerte, abortistas, eutanásicas, eugenésicas, etc. No podemos permitir que nuestra fe católica sea vaciada de contenido y puesta al servicio del nuevo orden mundial. Porque detrás de Bill Gates, detrás de Soros, detrás de los Rothschild, los Rockefeller, los Bilderberg, está Satanás. Gates, Soros
Y estas familias, pocas que gobiernan el mundo, son solamente testaferros de Satanás, testaferros del demonio. En la oración colecta con la que iniciamos la Santa Misa, hemos dicho: oh Dios, cuya providencia no se equivoca en lo que dispone, alejad de nosotros todo lo que es nocivo y dañoso y dadnos lo que es útil. La providencia de Dios no se equivoca. Incluso la providencia permisiva de Dios cuenta con lo que está ocurriendo hoy en el mundo y en la Iglesia, porque Dios, sabiduría infinita, sabe sacar de los grandes males grandes bienes. Y es de lamentar que hoy poco o nada se predica sobre la esperanza cristiana, sobre el sano optimismo cristiano, sobre la paz que reposa en el Evangelio del Nazareno, nuestro Señor Jesucristo. Poco se habla de esta virtud teologal de la esperanza. Y la humanidad y gran parte, la inmensa mayoría del pueblo católico, vive sumergida en la tensión, en el terror, en el miedo, en el pánico, con lo cual está secundando a los planes de Satanás y a los planes del nuevo orden mundial, porque Satanás es un maestro para quitarnos la paz, quitarnos la tranquilidad, infundirnos el miedo, recordar nuestras culpas ya perdonadas y hacernos vivir en el terror. Todo lo contrario de lo que dice la palabra de Dios. Vosotros, dice San Pablo, habéis recibido el espíritu de hijos por el que clamáis Abba, Padre, a Dios. No habéis recibido espíritu de esclavitud, porque el espíritu de esclavitud se fundamenta en el temor y en el miedo, sino que habéis recibido espíritu de hijos que viven en la confianza, en el amor y en la misericordia de su Padre. Me parece que muchos sacerdotes hoy estamos equivocados al ser propagadores de un terrorismo apocalíptico al estilo de los efectos especiales de las películas de Hollywood de ciencia ficción o de terror. La prueba a la que estamos sometidos es ante todo espiritual. La guerra es espiritual, la batalla es espiritual. Y esa es una batalla mucho más dolorosa que la que ciertos profetas de desgracias que hoy surgen un día sí y el otro también nos anuncian. Que los 3 días de oscuridad no son más terribles y espantosos, estos 3 días de oscuridad que son un símbolo de todo el período que ha tenido que padecer la Iglesia a partir del Vaticano II hasta ahora, en que estamos sumidos en las tinieblas ante la apostasía que se está generalizando. Luego el Señor Jesucristo nos dice algo en lo que quizás poco pensamos los sacerdotes, poco piensan los obispos. Bueno, los obispos tener que una conferencia episcopal de los Estados Unidos, tener que reunirse para escribir un documento sobre la Eucaristía que no puede ser recibida por los pecadores públicos que promueven el aborto, como el presidente Joe Biden y los demás políticos de la Unión Americana, y que no exista ningún obispo bien plantado, un obispo varón, hombre, que diga: tú no puedes llamarte católico y recibir la comunión, y tener la valentía de decir no a este sacrilegio. No, todo reuniones
tratar de hacer documentos. ¿A dónde hemos llegado? ¿A qué nivel de cobardía, de debilidad hemos llegado en la iglesia? Cuando antes en la historia, para defender la Eucaristía, era necesario luchar con la espada, se tomaba la espada y se hacía la talla. Ya hemos visto los malos frutos que ha producido esta arremetida de los falsos profetas. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Con estas palabras del Señor nos está diciendo, no es suficiente que practiquéis vuestras devociones. No es suficiente que me digáis Señor, Señor. Devoción a la preciosísima sangre, devoción a las 5 heridas de Cristo, devoción a la llaga del hombro de Cristo sobre el que reposó la cruz. Multiplicación de devociones, que están bien, pero son solo medios, no fines. Por eso el Señor dice, no es suficiente que practiquéis vuestras devociones, sino que pongáis en práctica lo que os digo. Pero ¿cuántos católicos conocen lo que dice el Señor hoy? ¿Cuántos católicos tienen al Evangelio de Cristo como libro de cabecera? ¿Cuántos católicos hoy pueden decir, yo he leído completo los 4 evangelios? La gran mayoría nos hemos conformado con esa formación que recibimos en la infancia, sintética y superficial, ya en la edad adulta, y crecemos en todas nuestras capacidades, vamos desarrollando, pero en la instrucción y en la formación religiosa y en la práctica de la voluntad de Cristo, somos verdaderos niños rebeldes. Hemos quedado en una infancia espiritual que no es la verdadera infancia espiritual de la que nos habla Cristo. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Sino es la inmadurez en la fe, la falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. De la boca del sacerdote se espera la sabiduría, dice el profeta. Y hoy nosotros sacerdotes hablamos de la sabiduría que viene de lo alto, de la sabiduría de Dios. O simplemente comunicamos nuestras opiniones personales como si ellas fueran la voluntad de Dios y la palabra de Dios. Por eso es un desastre la predicación católica hoy y la catequesis católica son un desastre. Porque es una catequesis no basada en la verdad. Una predicación no basada en la verdad, sino en las opiniones, en lo que me parece a mí y en lo que le gusta a la gente. Ha pasado el tiempo de los grandes predicadores de la verdad. Ojalá volviera a revivir en cada uno de los sacerdotes y obispos el espíritu de un San Atanasio, el espíritu de un San Juan Crisóstomo, el espíritu de un San Pablo, que decía, para mí la vida es Cristo y una ganancia es el morir. Muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así está presente en mí la fuerza de Cristo, el poder de Cristo. No bastan las devociones, y sobre todo hoy, muchos supuestos videntes, supuestas personas que reciben mensajes de Jesús y de María, lo que nos están dando son devociones superficiales e infantiloides que no ayudan a madurar en nuestra fe, sino que más bien nos inducen a la superstición y al extravío de la verdad.
No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el católico devoto entrará en el reino de los cielos, aunque rece los 15 misterios del rosario todos los días, aunque haga todas las devociones habidas y por haber, no entrará en el reino de los cielos, si no cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y la voluntad del Padre es aquella que está manifestada en el Evangelio de nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Que la Virgen Santísima, aquella que fue proclamada dichosa por haber creído, dichosa tú que has creído, le dijo Isabel cuando escuchó el saludo de María. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María es aquella que cumplió la voluntad de Dios. Y la cumplió de tal manera hasta merecer llegar a ser madre del mismo Dios, el Verbo encarnado Jesucristo, nuestro Señor, revelador del Padre por la fuerza del Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Seja louvado. Como muitos terão visto, nós conseguimos monetizar o YouTube. Isso é uma coisa que eu queria muito há anos já. Agora, finalmente, o Jairan, da nossa comunidade, conseguiu fazer isso para nós. Estamos muito agradecidos a ele e a Deus. Então, é mais uma forma de nos auxiliar. E de adimplir esse compromisso vosso, que tanto pedis intenções, e eu faço questão que continue, e também para o ofertório, sobretudo, né, essas duas coisas, poderem nos ajudar, não só com o QR Code no Face, que nem sempre está ali, às vezes falha, mas agora com este... com o Superchat no YouTube. Então, tudo que fizerem, o joinha que derem, o comentário, a intenção que escreverem, o Superchat ou o stick que operarem, tudo isso será de cada vez mais valor para nós. Então, vamos trabalhar, gente. É a nossa comunidade, é a Igreja Católica. É agora que nós temos que nos mostrar verdadeiramente com valor. Eu sou o Padre Paulo Renato Dornelles, da comunidade escatológica Quilha, aqui onde nós estamos construindo, então, o nosso refúgio para atravessarmos esse tempo tremendo até que Cristo encontre a sua igreja conservando a fé íntegra e pura. Quero começar agradecendo que nos ajudaram a sanar o problema das águas, nos tornando autônomos em matéria de água. Mas queria apresentar aqui o campo onde nós devemos construir as nossas casas. Temos já uma construída, a da Mari, uma casa modelo, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, cerca de 40 mil, pouco mais, gastamos nesta casa. Temos também aqui algo que nós aumentamos, arrumamos, que são os quartos destinados a acolher as famílias que vão vindo até que construam as suas casas. Dá para alojar aí umas 19 pessoas, dá para alojar, ajeitando bem. E depois convido para apreciarem a nossa próxima obra urgente, de fazer aqui uma fossa asséptica. Já aproveitamos as máquinas, fizemos um buraco. Aqui devemos colher todo o serviço desta casa e daquelas outras lá do campo, umas 15 até 25 que nós podemos construir. E esta é a casa onde vivemos. Aqui temos 2 quartos onde queremos abrigar cerca de 12 pessoas. E por enquanto estamos servidos de um único banheiro. Por isso precisamos arrombar aqui essa parede e alongar aqui para construir outros. Aqui, então, é o outro lado da parede, onde devem acontecer os banheiros, com uma porta que dê para saída e entrada da casa sem passar pela capela, para o povo poder também usar os banheiros. Aqui já temos uma fossa, então vai ser mais simples.
Essa é a campanha para a qual estamos pedindo urgente ajuda agora. Obrigado. Queridos, tudo aqui serve para edificarmos um refúgio. Por isso nós colocamos no Face um QR Code para que as pessoas, católico deve estar acostumado com isso, devia estar acostumado com isso, para que as pessoas vão no aplicativo do seu banco e descubram lá onde está o leitor de QR Code. E aproximando o leitor de QR Code do seu banco, daquele que nós oferecemos aí no Face, possam fazer a sua doação para a intenção de missa, para o ofertório. Então, pequena doação, mas se todo mundo fizer alguma coisa, como se costuma fazer na missa de domingo, pelo menos uma. Conheço paróquia, eu tive em paróquia, eu fazia 2 coletas por domingo. E todos os dias da semana. Então, não há nenhum exagero em pedir que se procure atender também as nossas necessidades. Aliás, faz um mês que eu dei um mês de prazo, quer dizer, que me deram um mês de prazo para eu poder contratar a mão de obra, uma pequena mudança aqui na casa. Depois eu tenho grandes obras, muitas grandes obras, mas essa, digamos, primeira, me deram um mês, me pediram 30 mil. Eu estou pedindo esses 30 mil há um mês e nada. Então, agora é a hora. Nós temos que construir esse refúgio, deixar tudo mais. Vamos deixar o dinheiro na poupança? Daqui a pouquinho o leão vai comer. Não, não. Não é o leão, como é que eu vou dizer? É o dragão. O dragão vai comer tudo. Vão ficar sem nada. Então deem para nós construirmos um refúgio. Sejam generosos. Eu estou pedindo 30 mil. É o primeiro pedido, depois eu pedirei muito mais. Então é preciso atender. É preciso atender hoje este pedido.